Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero darles, verdad, esta bienvenida a cada uno de ustedes, la más cordial bienvenida para que nomás que pase esta cosa que estamos viviendo, verdad, que nos visiten en nuestra iglesia, ya sea físicamente, pero lo más importante es que ustedes sigan las palabras del Señor, ¿ok? Amén. Cada uno de ustedes cuando nos visitan, verdad, pues nosotros nos gozamos en el amor de Cristo. Nosotros somos un grupo de hermanos, verdad, que nos gozamos escuchando la palabra del Señor y anhelamos que ustedes vengan y nos conozcamos en Cristo Jesús. Traten de seguir leyendo la palabra, sigan leyendo, sigan estudiando, siempre serán bienvenidos a este lugar que es nuestra iglesia, la Twin Lakes Community Church. Mi nombre es Cristóbal Martínez y formo parte del grupo de ancianos de la iglesia Twin Lakes Community Church. Amén, y tengo el honor y el privilegio de trabajar para Cristo en este lugar. Amén. Vamos a darle una oración para empezar nuestro servicio. Amén, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hermosa hora, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por nuestra salud, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, por guardarnos y estamos con bien, Señor. Gracias por limpiar los aires que estamos respirando, Señor, y hasta hoy estamos con buena salud, Señor, aún a pesar de que los aires están bien contaminados, están llenos de humo, pero tú eres grande y poderoso, Señor, y estamos bajo tu gracia, Padre, que todos estamos bien de salud. En el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por este nuevo día, Señor. Un nuevo amanecer, Padre, que nos dice el privilegio de verlo, Señor, de contemplar tus maravillas, Señor, de levantarnos de nuestras camas, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos de la congregación, al pastor, a los ancianos, ¿verdad? Y cada uno que te están sirviendo, Padre. Bendícelos y guárdalos, Señor. Bendice su entrar y su salir. Y estamos muy agradecidos por tu gracia, Señor. Porque por tu gracia, Señor, podemos tener este privilegio de reunirnos entre los hermanos en algún lugar o en la iglesia, Señor. Yo confío en el Señor que pronto ya nos vamos a reunir en la iglesia. Amén. Quiero decirles, verdad, que invitarlos cordialmente que sigan estudiando la palabra del Señor. Estudien la palabra, lean, escudriñenlo, examínenlo. Y como dijo Josué, ¿verdad? Que nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, amén, sino que de día y de noche lo reflexionemos, amén, y todo lo que hagamos, nuestro Señor va a prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos va a salir bien. Amén, amén. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Señor. Bendice el mensaje de esta mañana. Bendice, Padre, a cada uno de los oyentes, aquellos que nos escuchan por las ondas cibernéticas, Señor. Bendícelos, Padre. Dales ese conocimiento, esa sabiduría, Señor. Que abras el entendimiento, Padre, para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer una porción de la Biblia muy conocida, ¿verdad? Quiero invitarlos al libro de los Hechos. Abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Capítulo 3. Este evento se ha visto, es muy conocida, ¿verdad? Pero es algo que Dios ha hecho para que nosotros tomemos en cuenta
las cosas que pasaban en aquel entonces, en la época de los apóstoles, ¿verdad? En la iglesia primitiva. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título es Pedro sana a un mendigo cojo. A un mendigo cojo. En otras versiones dice que era un lisiado, ¿verdad? Era un lisiado, pero es lo mismo. Amén, hermanos, es lo mismo. La palabra del Señor, ¿verdad? Voy a leer del versículo 1 hasta el 17. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Hermanos, en esta versión dice la hora 9 de la oración. Aleluya. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna la de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, el 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. O sea que tomaron fuerza sus pies y sus tobillos. Aleluya. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, porque él no se soltaba todavía, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, aprovechando que había gente, se acumuló la gente, y les dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, aleluya, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Está hablando Pedro. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis,
se ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Aleluya. Amén, hermanos. Esta es la palabra que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora 9. Quiero decirles, ¿verdad?, que los judíos en aquel entonces, ¿verdad?, los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. En la mañana a las 9. Tomen nota de eso, hermanos. En la mañana oraban a las 9. En la tarde eran a las 3, que es la hora en que Pedro y Juan iban a la oración. Pero como dice aquí en esta versión, dice que a la hora 9, y eran a las 3 de la tarde. Y en la noche, cuando se ponía el sol, ellos iban a orar otra vez. En estos horarios, los judíos devotos, los que son devotos, lo hacían por devoción, y también los gentiles temerosos de Dios iban al templo a menudo, ¿verdad?, a orar. Pedro y Juan iban a este templo a las 3 de la tarde. Amén. Este hombre lo llevaban allí a la puerta, y lo llevaban en este lugar porque era el lugar más, allí, ¿cómo se dice? Allí todo mundo lo podía ver, y todo mundo alargaba su mano y les pedía limosna a todo mundo que llegaba allí, que entraba. Cuando dice la palabra del Señor que cuando Pedro y Juan se acercaron para entrar a la iglesia, extendió la mano y les decía, ¿verdad?, ustedes, a lo mejor les decía, ustedes que son creyentes, ustedes que son cristianos, ayúdenme, denme una cora, ¿sí? Porque así es la gente. A veces nos tocan, nos dicen, bueno, estos son cristianos, estos me van a dar, estos son cristianos, me van a ayudar, estos son cristianos, ayudan a su prójimo y ellos me van a dar algo, ¿sí? Pero el hombre lisiado, el hombre cojo, ¿verdad?, en lugar de recibir esa respuesta, Pedro y Juan le dice, Pedro y Juan le dice que los mirara fijamente, que los traía, que los fijaba, que los mirara, amén. Y los miró fijamente, esperando siempre que él les iba a dar algo más, ¿verdad? Algo más que los demás, una corita, no sé cuánto le daban. Algunos le daban bien, algunos le daban poquito, ¿verdad? Pero él todas las tardes regresaba con las bolsitas pesaditas, ¿ok? Aleluya. Mas Pedro, en lugar de recibir esa respuesta que cuánto le iban a dar, él estaba así. Mas Pedro dijo en el verso 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Levántate y anda, le dijo. ¿Sí? Porque en ese tiempo los apóstoles habían recibido, ¿verdad?, la orden de que tenían que predicar la palabra del Señor, y Dios les había dicho, Cristo nuestro Señor les había dicho que sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? La iglesia llevó adelante este ministerio sanador de Jesucristo. ¿Cómo? En obediencia a su voluntad.
Este milagro, él no lo esperaba, hermanos. Él no lo esperaba, pero yo pienso que él estaba en un lugar correcto, porque para recibir una bendición de Dios, un milagro de Dios, hay que estar en el lugar correcto. Este hombre, sí, no esperaba esto. Él ya estaba acostumbrado a pedir y que lo llevaran y lo recogieran y se iban a su casa. Él ya estaba acostumbrado, ya no había esperanzas para él. ¿Cuántos años creen que tenía este hombre? Desde su nacimiento así estaba. Este hombre tenía, dice la palabra del Señor, en el versículo 22, que este hombre tenía más de 40 años, hermanos. 40 años, toda su vida lo había pasado de esa manera. Por eso él ya había perdido toda esperanza, ¿sí? Él ya había perdido todo. Entonces, nosotros tenemos que tener otra dimensión de pensamiento. Nosotros que conocemos a Cristo, tenemos que tener fe en Él, ¿sí? No seamos como aquellos que no tienen fe, que no creen en nuestro Señor, aquellos que están en rebeldía, ¿verdad? Que quieren gozar la vida supuestamente, ¿sí? Cuando están jóvenes quieren gozar la vida. Empiezan a trabajar y quieren gozar la vida, ¿sí? O se hacen, ¿cómo se dice? Se hacen fructíferos, ¿verdad? Se hacen crecen mucho en dinero, prosperidad material, pero están perdidos. Nosotros, hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Nosotros no debemos de apartarnos de nuestro Señor, porque a veces la gente quiere, allá afuera, ¿verdad? La gente quiere gozar la vida. Eso no, cuando nosotros le hablamos de la Biblia, hablamos de la iglesia, ellos dicen, esas cosas no son para mí. Yo quiero gozar la vida. ¿A dónde cree usted que van aquellos que gozan la vida? Amén. Supuestamente, aquellos que fuman, gozando la vida supuestamente, van a terminar con los pulmones acabados, con los pulmones destruidos, ¿sí? Aquellos que están gozando la vida, tomando alcohol, para ellos es gozar la vida. ¿Dónde cree que van a parar ellos? Al hospital con el hígado destruido, ¿sí? Aquellos jóvenes que están usando drogas, para ellos supuestamente disfrutando la vida, ¿a dónde van a parar? ¿Sí? Aquellos hermanos que dicen, hay que gozar la vida. Yo lo he escuchado miles de veces. Muchas veces me han contestado con eso. Esto no es para mí. Y llega un momento, hermanos, que el Señor lo va a reprender, ¿sí? Porque aquí más adelante nos va a decir, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ellos quieren gozar la vida. ¿Y gozando la vida cómo? Por medio de ese bienestar, por esa manera de que son bendecidos, son prósperos, tienen sus mejores carros, sus casas, ¿verdad? Gracias a Dios, la mayoría de nosotros vivimos en departamentos rentados, pero estamos con nuestro Señor, aleluya, no como aquellos que están en rebeldía, aquellos que han acumulado tanta riqueza, tantas cosas, como mismo el rey Salomón, ¿verdad? Él dijo que logró alcanzar todo, logró alcanzar poder, logró alcanzar dinero,
le logró alcanzar. Tuvo todo, tuvo siervos, tuvo ovejas, tuvo mujeres, tuvo placeres, tuvo todo. Sin embargo, al final se dio cuenta que todo eso era vanidad de vanidades. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Dónde cree que, cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Sí? Esas personas que tienen mucho dinero comen como nosotros, duermen como nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos la paz de Dios en nosotros. Amén. Ellos no lo tienen. Nosotros tenemos la paz de Dios y podemos estar tranquilos, podemos dormir tranquilos, no solo pensando en las cosas de Dios. Aleluya. Entonces vemos, ¿verdad?, que un milagro, este milagro fue realizado mediante la fe. Este hombre creyó. Pedro le vio que él creyó y le dijo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Este milagro operó esta sanidad por medio de la fe, ¿sí? Nuestro Señor dijo que todo esto iba a poder ser realizado, ¿sí? Cuando mencionaran su nombre. ¿Qué significa en su nombre? Aleluya. ¿Qué significa en su nombre? ¿Sí? En su nombre quiere decir en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Se dice que cuando nosotros pronunciamos esta palabra, estamos declarando que es por la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Por esa autoridad de Jesucristo, los apóstoles sanaban mediante el poder del Espíritu Santo y no por ellos. Entonces, como la gente se dio cuenta, empezaron a traer a todos los enfermos, algunos graves, algunos de por vida, algunos están lisiados, algunos están endemoniados, y los acercaban a Pedro. ¿Y qué cree? Todos fueron sanados con el poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por la autoridad de Jesucristo sanaban. Sí, amén. Bajo el poder del Espíritu Santo, que no era la sombra de Pedro el que se los sanaba, era el Espíritu Santo. Era por la gracia de Dios, eran sanados todos cuantos fueron acercados a Pedro y a Juan en ese tiempo. Amén. Y entonces, quiero llevarlos, ¿verdad?, dice, y tomándole por la mano, amén, teniendo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tomó de la mano, dice, lo tomó de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Gloria a Dios. Se le afirmaron los pies y los tobillos. O sea, que esta parte del hombre lisiado cobró fuerza, le dio fuerza. Él no podía moverse de ahí. Amén. Él no podía moverse. Sin embargo, con la gracia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, este hombre se agarró de Pedro y de Juan y se paró. Y todo el pueblo le vio andar, dice, ¿sí? Y saltando en el 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando.
y alabando a Dios. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Este hombre, ¿sí? Este hombre no estaba adentro de la iglesia ni estaba afuera. Estaba en la puerta, ¿sí? Pero cuando recibió el milagro, empezó a alabar a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que ver eso, alabar a Dios. Nosotros tenemos que darle gracias a los que nos ayudan, hermanos. Gracias, Padre. ¿Sí? Agradecer a las personas que nos ayudan, pero también, ¿sí? Recordemos, hermanos, que alabemos a Dios por sus bendiciones. Dios nos bendice día a día. Dios nos bendice a nuestras familias. Dios bendice a nuestros vecinos. Dios bendice a nuestros hijos. Tenemos que alabarle en todo tiempo. Alabar a Dios por sus bendiciones. Dios nos bendice cuando vamos al trabajo. Nos guarda de todo accidente. Nos guarda de todo peligro. Nosotros sin darnos cuenta, nosotros ni siquiera nos imaginamos de cuánto peligro nos ha salvado el Señor en nuestro caminar a diario. Nosotros vamos al trabajo, nosotros que conocemos la palabra, vamos orando en el camino, aleluya. Vamos orando en el camino y vamos escuchando palabra o vamos escuchando himnos hacia el Señor. Y eso le agrada a Dios. En el 6, ¿verdad? Y todo el pueblo en el 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Imagínense, hermano, 39, 38, 39 o 40 años, viéndolos a ese mismo hombre ahí sentado. ¿Sí? Él ya no tenía esperanza. Sin embargo, en esta ocasión, Dios le quiso dar más de lo que él esperaba. Dios le dio más. Dice que pedía dinero, ¿verdad? Pero Pedro le dio algo mucho mejor. La posibilidad de usar sus piernas. La posibilidad de andar por él mismo. A menudo, a veces nosotros, hermanos, le pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema en nuestra vida, ¿sí? Pero Él quiere darnos una más mejor. Él quiere darnos una vida nueva, hermano, en esta hermosa mañana, Padre. Deseo de todo corazón que Dios te dé algo mucho mejor para ti. Hermano, pídale a Dios lo que quiera, pero no se sorprenda cuando Él le da, usted va a pedir por algo y Él le va a dar algo que en verdad usted lo necesita. Hermana, hermanos, pongan todo en manos de Dios. Pongan todo, pídanle al Señor. Él nos escucha. Él nos oye, ¿sí? En el Salmo, déjeme ver, 55:17, dice, tarde, mañana y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. Allí está la clave, hermanos. Oremos en la mañana, oremos al mediodía, oremos en la tarde, ¿sí? Oraré y clamaré, dice. Oraré es orar, hermanos. Estar en comunión con Dios. Y clamar. Yo sé, hermano, que usted sabe la diferencia entre oraré y clamaré. Orar es estar en comunión con Dios.
clamar, es hablar en voz fuerte, en voz fuertísimo. Eso es clamar, pedirle a Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Aleluya. ¿Sí? Él oirá mi voz. En el Jeremías 33, ¿verdad? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Aleluya. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo todo ese tiempo habían visto a este hombre en la puerta y le reconocieron que era el que se sentaba en la puerta a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, en el Yes, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Imagínese tantos años viéndolo allí y de repente lo ve usted saltando y lo ve usted alabando a Dios, saltando, alabando a Dios, dice. Ellos se espantaron, se llenaron de espanto y se llenaron de asombro. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, no lo podían creer. Concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, se empezó a juntar la gente. Empezaron a llegar las personas viendo lo que había pasado. ¿Qué está pasando? Se acercaron. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Mire qué inteligencia de Pedro. Aprovechando que la gente solitos se estaban reuniendo para ver lo que había pasado, el milagro que había sucedido con este hombre, aprovecha Pedro para hablarles, para predicarles. Aleluya. Viendo esto, Pedro en el versículo 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, al cojo. Aleluya, gloria a Dios. Y les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Él no le encontró ningún delito en Jesús y lo dejó libre. Mas vosotros, en el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Sí se recuerda? Cómo en lugar de dejarlo libre, él, como era una fiesta anual y cada año se liberaba, había una liberación, la gente, en lugar de liberar a Cristo, pidieron a un homicida, pidieron que libraran a Barrabás. ¡Wow! Y matasteis al autor de la vida, versículo 15, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros, dice, somos testigos. Aleluya. Ellos fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos fueron testigos y ahora están viendo los milagros que está haciendo, porque Él les dijo que cualquiera, dice, ¿sí? El milagro fue realizado mediante la fe, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Y les dijo que estos dones de sanidades van a operar en cada uno de ellos. Pero hay un requisito, hermanos. Hay un requisito.
¿sí? Para poder llegar a este lugar, ¿sí? Hay un requisito, y ese requisito es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Sabe que este arrepentimiento tiene que ser genuino. Genuino, hermanos. Genuino. Ok, ya vamos en la aprovechó, ¿verdad? Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas en Cristo que había de padecer. ¿Sí? Gloria a Dios. Y por la fe en su nombre, ¿verdad? Así que arrepentíos, versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Allí está la clave del asunto. Allí está el requisito. ¿Sí? Dios bendice a su pueblo con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tienen que tener cumplir estas ciertas condiciones. Volverse del pecado, ¿sí? Volverse de los caminos de injusticia de su malvada generación, ¿sí? Y aún ellos le decían, cuando Cristo les decía que ellos eran unos hipócritas, ¿sí? Los caminos de justicia de su malvada generación. Convertíos, dice, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Tiempos de refrigerio. Wow, gloria a Dios. ¿Sí? Estos tiempos de refrigerio, hermanos. ¿Sí? Ellos esperaban a un libertador. Ellos esperaban, ¿verdad? Que el Mesías que iban a llegar, ¿sí? Les llamaba a arrepentimiento. Ellos esperaban a un gobernador fuerte, ¿verdad? Que los liberara de la opresión que estaban pasando. Pero no fue así, sino que mandó al siervo sufriente. Mandó, ¿verdad?, a que Dios, amén, Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, pero nadie le creyó. Dios bendice a este pueblo cuando sepan, cuando se arrepientan, sepan de cómo volverse al pecado, porque ellos han caminado. Nosotros también lo caminamos en nuestros tiempos de el pasado, ¿verdad? Pero ahora somos libres en la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Convertíos, dice. Volveos a Dios, dice. Volveos a Dios. Escuchen, dice, escuchar todo lo que Cristo les dice. Amén. Escuchar y pongan atención de todo lo que Cristo les dice. Y siempre inclinarse a la sincera obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Pedro, aquí, ¿verdad?, les está diciendo que aprovechó este tiempo usando el nombre de Jesús. Pedro mostró quién le dio la autoridad y el poder para sanar. ¿Sí? Los apóstoles no enfatizaron lo que ellos hacían, sino lo que podía saber, lo que podía hacer a través de ellos. El nombre de Jesús no debe usarse solamente porque se le dio la gana, no. El nombre de Jesús es usar ese nombre bajo ese poder del Espíritu Santo. Aleluya. El nombre de Jesús, o sea, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, todo es posible.
dice la verdad, arrepentirse y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que bendecir este pueblo, ¿verdad? Tenían que arrepentirse genuinamente. Aleluya. Arrepentirse genuinamente. Aquí, hermanos, tenemos que dar la vuelta. Ustedes, hermanos, ustedes que todavía están gozando la vida, como lo dije atrasito, porque siempre decimos así. El cojo de por vida, él decía, a veces nos encontramos en la calle con alguien. Oiga, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí luchando por la vida. Amén, luchando por la vida. Luchando por la vida, ¿hasta cuándo? Amén. Hasta que llegue nuestro día. Vamos a estar luchando porque no, hermano, luchando por la vida. Aquí subsistiendo, dice. Aquí subsistiendo, sobreviviendo por la vida. No, hermano, Cristo tiene algo mejor para nosotros. Nosotros no tenemos que estar luchando para sobrevivir. Tenemos que estar luchando para vivir en esa abundancia de vida eterna, hermano. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que luchar para llegar a esa vida eterna que nos espera en Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Usando el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros podemos hacer maravillas siempre y cuando este nombre es usado correctamente. Amén. Amén, hermanos. Así que arrepentido dice y Él envió a Jesucristo que os ha anunciado, ¿verdad? Pero Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, les está enseñando, les está diciendo quién es Jesús. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre nuestros hermanos, como a mí, dice, o sea, Moisés, a Él oiréis en todas las casas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gloria a Dios. Amén. Así es como Pedro les enseñó. Nosotros oremos para que aprovechemos, hermano, para aprovechar cuando hay gente, hermano, que nos dé ese valor el Señor para predicarles en ese momento. Amén. En la entrada del templo, donde quiera, donde sea, en la tienda, donde sea, que el Señor nos dé ese valor como Pedro. Amén. Él aprovechó las circunstancias que empezó a reunir la gente, empezó a predicarles quién era nuestro Señor, quién era Jesús. ¿Qué hicieron con él? Lo despreciaron, lo rechazaron. Sin embargo, ellos pensaban que todos los líderes, ¿verdad?, quisieron matar a Jesucristo para acabar con lo que estaba haciendo. Y acusan a Pedro, se lo llevan, ¿verdad? ¿Y por qué, por orden, o en qué autoridad podía hacer esas cosas? Y él les dijo, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero este hombre no era, en el versículo 22 de 4:22, dice, ya que el hombre en quien se habla,
había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Gloria a Dios. Así que aún es tiempo, hermano. Aún es tiempo. Nosotros, donde quiera que vayamos, a veces escuchamos la palabra del Señor. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, es Dios que te está hablando. Amén. Es Dios que te está hablando. Amén, hermano. Pon atención, está atento a esta palabra y escucha. Escucha. Cuando Dios habla y tú le escuchas, Él va a entrar en tu corazón. Pero si tú eres rebelde y le dices, no, esas cosas no son para mí, cuidado, hermano, cuidado. Cuidado, y entonces oremos, démosle gracias al Señor por esta hermosa palabra, este ejemplo de fe, amén, este ejemplo de fe, cómo ellos, los apóstoles, fueron dotados cuando les dijeron que fueran a predicar el evangelio hasta el último rincón del mundo, ¿sí? Fue una ordenanza que Dios les dio, Jesucristo nuestro Señor, sí, que fueran y predicaran. Aleluya. Y predicaron, hermanos, predicaron. En el nombre de Jesús, nosotros también podemos hacerlo. En el nombre de Jesús podemos hacer maravillas, hermanos. En el nombre de Jesús nosotros podemos ayudar. Nosotros podemos sanar a las personas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nosotros podemos, Padre, lograr victorias que ni siquiera nos lo imaginamos. Amén. Amén, hermanos. Aquí lo dejamos en el nombre de Jesús. Veamos pongamos atención a este milagro hecho por este hombre, por esta palabra, hermanos, y que Dios me los bendiga. A todos, a cada uno en sus hogares, les deseamos lo mejor. Mi persona y mi familia, les deseamos lo mejor, hermanos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por este hermoso tiempo. Bendice a los oyentes que tuvieron el privilegio de escuchar este mensaje. Bendícelos y guárdalos, Padre. Bendícelos donde quiera que estén. Bendice a sus familias. Bendice a sus hijos. Bendice sus hogares. Guarda su entrar y su salir, Señor. Así te ruego por mis hermanos que están enfermos, que tú seas con ellos, Señor. A nuestro pastor, Padre, te doy gracias por la sanidad, por la salud de nuestro pastor. Creemos que muy pronto, hermanos, muy pronto va a estar con nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus siervos, bendice a cada uno de tus representantes, porque tú nos hiciste sacerdotes, Padre, a cada uno de tus sacerdotes, y bendícenos, Padre, en este hermoso día, Señor. Gracias, Padre, que esta hermosa semana que va a empezar sea de bendición para cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, y cuídense mucho. Recuerden, hermanos, tenemos que protegernos, tenemos que cubrirnos, tenemos que obedecer la sana distancia, pero es para el bien propio y el bien para nuestros seres amados. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.